Buenas tardes. Este video es referente a la segunda práctica presencial de la materia microondas por SAIG. Nuestro equipo está conformado por Rubén Carrillo y Miguel Ángel Menabue. Para poder comenzar con las actividades de la práctica, primero vamos a definir uno de los componentes que utilizaremos en ella, como lo es el acoplador de potencia. El acoplador de potencia es un elemento de distribución de señal, usado como línea de alimentación. En este acoplador la señal de entrada es aproximadamente igual a la señal de salida. Puede utilizarse haciendo un cortocircuito a su extremo en ZL o en el mismo punto colocando una impedancia de carga. Este elemento no controla potencia. Algunas de sus características son: los acopladores direccionales ideales son circuitos de 4 accesos, sin pérdida, recíproco y completamente adaptados. De las puertas de un acoplador direccional, una está aislada de la entrada, otra recibe potencia de forma privilegiada y la última recibe potencia de forma menos privilegiada. El acoplador direccional consta de dos líneas de transmisión y un mecanismo de acople de señal entre ellas. El montaje del acoplador de potencia es parecido a los montajes de la práctica anterior. Como lo vemos en la figura, contiene un transmisor, un adaptador, una guía de onda, el acoplador de potencia, de nuevo la guía de onda, el adaptador, el detector DC y el medidor de RHO. En la siguiente figura podemos ver el montaje realizado en el laboratorio, los dispositivos ya nombrados con sus conexiones. Para evaluar bien los resultados del montaje del acoplador se procedió a calibrar bien el medidor de RHO. Podemos apreciar en la tabla que en las dos primeras señales existe la misma señal, lo que quiere decir que se puede aprovechar la máxima señal transmitida cuando se encuentra el adaptador en la salida y un corto, y posteriormente abierto en el acople. Cuando ubicamos el adaptador en el acople y se hacen variaciones en la salida, se notan pérdidas de absorción de la señal. T mágica. La T mágica es un determinado tipo de acoplador de guía de onda de microondas. El nombre proviene de la forma que se asemeja a la letra T, y por el hecho de que simplemente es capaz de procesar las señales de manera diferente dependiendo de cómo la señal entre. Como podemos observar en las figuras, esta presenta cuatro diferentes compuertas, en donde la primera y la tercera son puertas de control. En la misma se colocan impedancias según sea el caso de medición. La segunda compuerta es la de entrada y la cuarta es la compuerta de salida. La T mágica se emplea en el caso de ramificaciones de potencia, en las cuales debe evitarse el desacople de impedancia mediante elementos de transformación especial. Mediante la T mágica es posible implementar mezcladores en contrafase, puentes de impedancia, etc. Cuando este elemento se usa en entrada horizontal, trabaja como un campo eléctrico, en el modo transverso magnético, y si se usa en salida vertical, trabaja con el campo magnético en el campo transverso eléctrico. Si las cargas están balanceadas, el campo total es cero y el campo 1 y 2 poseen un ángulo de 180 grados. Si las cargas están desbalanceadas, existe un balance extremo y el campo 1 y 2 están en fase y el campo total al máximo. El montaje de la T mágica es parecido al montaje del acoplador, con la diferencia que se toma el acoplador por la T mágica. Como lo vemos en la figura, contiene un transmisor, un adaptador, guía de onda, la T mágica, de nuevo la guía de onda, el adaptador, el detector DC y el medidor de RHO. En la siguiente figura podemos observar algunas de las conexiones necesarias para realizar diferentes variaciones en la T mágica, con el fin de obtener la cantidad de potencia deseada al momento de trabajar. Observando los resultados arrojados por la T mágica, se puede concluir que al utilizar un circuito balanceado se obtienen valores nulos, es decir, cero. Esto debido a que la dirección de la señal transmitida va en dirección contraria una de la otra, por lo que se genera la resta de ambas. Al caso de desbalancear el circuito, se puede aprovechar la transmisión de señal, en especial la configuración abierto-corto, donde se obtuvo una medición más alta. Parámetros de las antenas. Directividad. La directividad de una antena se define como la relación entre la densidad de potencia radiada en una dirección a una distancia y la densidad de potencia que radiaría a la misma distancia. Ganancia. La ganancia de una antena se define como la relación entre la densidad de potencia radiada en una dirección y la densidad de potencia que radiaría a igualdad de distancia y potencias entregadas a la antena. Polarización.
La polarización de una antena es la polarización de la onda radiada por dicha antena en una dirección dada. Impedancia. La impedancia de una antena se define como la relación entre la tensión y la corriente en sus terminales de entrada. Dicha impedancia es, en general, compleja. La parte real se denomina resistencia de antena y la parte imaginaria reactancia de antena. Adaptación. Las antenas receptoras tienen un circuito equivalente de Thevenin, con una impedancia de antena y un generador de tensión. La transferencia de potencia entre la antena y la carga es máxima, cuando ambas impedancias son complejas conjugadas. Área y longitud. El área efectiva se define como la relación entre la potencia recibida y la densidad de potencia incidente en una antena. La antena debe estar adaptada a la carga, de forma que la potencia transferida sea la máxima. La onda recibida debe estar adaptada en polarización a la antena. La longitud efectiva de una antena linealmente polarizada se define como la relación entre la tensión inducida en una antena en un circuito abierto y el campo incidente en la misma. Diferentes tipos de antenas que se encuentran en el laboratorio. La antena es un dispositivo que sirve para transmitir y recibir ondas de radio. Convierte la onda guiada por línea de transmisión en ondas electromagnéticas que se pueden transmitir por el espacio libre. Antena Badwind. Está constituida por un conjunto de tubos de acero, de los cuales 4 están fijados alrededor de un palo de soporte, distanciados 90 grados uno del otro. La impedancia en el centro es alrededor de 75 ohmios, por lo tanto la antena puede ser alimentada directamente por una línea de transmisión. Antena slot. Está constituida por una ranura dentro de un plano conductor. Es ampliamente utilizada en el campo de microondas. El campo eléctrico en los extremos de la ranura es máximo en el centro y nulo en las extremidades, mientras que la corriente circula en el plano metálico y son mínimas en centro y máximas en las extremidades. Dipolo. Es una antena con alimentación central empleada para transmitir o recibir ondas radiofrecuencia. Estas son las más simples desde el punto de vista teórico. Las antenas Yagi es una antena direccional inventada por el Dr. Hidetsu Yagi. Esta invención de avanzada a las antenas convencionales produjo mediante una estructura simple de dipolo combinado con elementos parásitos conocidos como reflector y detector. Logró construir una antena de muy alto rendimiento. Como podemos observar en la siguiente figura, el montaje del laboratorio se basa en un dipolo conectado a un generador de frecuencia, en donde a través de un medidor de campo determinaremos las características que presenta este dipolo. Relación de voltaje y la frecuencia. Para realizar la medición de la diferencia entre voltaje y frecuencia, fuimos variando la frecuencia de mayor a menor para ver qué ocurría con el voltaje medido. Como podemos observar en la gráfica y en la tabla presente, una de las características de este dipolo es que a menor frecuencia mayor voltaje. Esto quiere decir que la frecuencia central de la antena, donde ésta irradia más potencia, es a 469,5 MHz. Relación de voltaje contra distancia. Para realizar la medición de la diferencia entre voltaje y distancia, nos colocamos una distancia al dipolo donde el voltaje sea 0 y luego procedimos a acercarnos cada vez más para ver qué ocurría con el voltaje. Como podemos observar en la siguiente gráfica, a mayor cantidad de metros, la intensidad de potencia disminuirá, o sea, disminuye el voltaje recibido. Patrón de radiación. Para obtener el patrón de radiación del dipolo, procedimos a medir el voltaje emanado por la antena a través de sus diferentes ángulos, como podemos observar en la siguiente tabla. Ganancia. Para calcular la ganancia del dipolo, medimos la cantidad de voltaje a pie de antena, la cual es el voltaje del transmisor, que nos dio 98,5 milivoltios. La cantidad de voltaje a una distancia de 1,5 metros, el cual nos dio 94 milivoltios. Este será el voltaje del receptor. Todas estas mediciones con una frecuencia de 469,5 MHz. Luego de tener estas mediciones procedimos a calcular la potencia del transmisor y del receptor, la cual nos dio 21,11 dBm y 19,73 dBm. Calculamos también la pérdida basándonos en la frecuencia y la distancia medida, la cual nos dio un total de 29,39 dB. Para finalizar, procedimos a calcular la ganancia con la fórmula que se encuentra en la pantalla, la cual nos dio
28,01 dB. Para concluir con el análisis de los dipolos, basándonos en el proyecto que se ejecutó, podemos ver que se comprueba lo que teóricamente se dice de los parámetros de enlace: mayor distancia, mayor pérdida; mayor frecuencia, mayor pérdida; mayor área, menor pérdida; mayor ángulo, menor señal. En cuanto a las prácticas, se concluyó con respecto al dipolo que a mayor frecuencia en el generador, menos voltaje emite el dipolo. A su vez, se comprobó que el patrón de radiación del dipolo, tomando sus medidas en el lóbulo central y lóbulos secundarios izquierdo y derecho, se conoció con respecto a los reflectores que a mayor área, mayor superficie de los direccionamientos. Con esto comprueba que a mayor frecuencia que despide el generador, menos voltaje emite el dipolo.